Mi gente linda, mi gente bella, muy buenas, que el Señor les bendiga. Bueno, para este momento de hoy les traigo una palabra de Dios que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo del 1 al 7, y así dice la poderosa palabra de Dios. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces le contó esta parábola: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré a la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. El título para el mensaje de hoy es: por Cristo siempre somos rescatados. Aquí en este pasaje vemos tres personajes interesantes. Primero vemos a todos los, dice la Biblia, los recaudadores de impuestos y los pecadores. Bueno, los recaudadores de impuestos eran personajes que no eran muy amados dentro de la comunidad israelita en esa época, puesto que eran las personas que se encargaban de recaudar los impuestos, pero no para ellos mismos. Esos impuestos eran para llenar las arcas del César. Recordemos que Roma era el que ejercía gobierno sobre Israel. Entonces estos personajes no eran muy queridos. También porque muchos de ellos ni siquiera eran romanos, eran personas también israelitas, pero que hacían esta función. Algunos de ellos también eran embaucadores, tramposos, se enriquecían de manera ilícita. Y ella hablaba de pecadores, seguramente eran otro tipo de personas que tampoco tenían muy buena reputación. Pero estas personas habían conocido al Maestro, habían conocido a Jesucristo. Y entonces habían reconocido que en Él había algo especial, que en Él sí tenían una esperanza de vida, que en Él ellos podían ser consolados de esa vida de señalamiento, que podían ser libres hasta de sus mismas ataduras, hasta de vivir una vida ilícita. El Señor siempre está dispuesto a salvar a todo aquel que Él quiere. Entonces, estos son los primeros personajes que tenemos, que los podemos identificar, digamos, como el común de la gente, como tú o como yo, que somos personas que hemos cometido errores, que somos pecadores. Pero cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, somos personas redimidas, pecadores redimidos. Es decir, que hemos pasado de una vida de desesperación, de una vida de pecado, a una vida de restauración. Que tendremos aflicciones, sí, Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero en la medida en que nosotros coloquemos nuestra mirada en Él, nuestros caminos en Él, alineados con lo que Él quiere, quizás va a haber un poco de aflicción, pero también Él nos va a dar la victoria. Estos son los primeros personajes que tenemos, los pecadores. También tenemos a los fariseos. Los fariseos eran los que sabían más de la palabra, era de ese grupo de personas, pero eran extremadamente religiosos, entendiéndose por religioso todos aquellos esquemas humanos que el hombre o el ser humano se inventa para tratar de alcanzar a Dios. Pero muchas veces, y como sucedió con esos fariseos, a la palabra de Dios le añadieron un montón de leyes y de esquemas humanos que, en vez de acercarlos a Dios, lo que hizo fue que endurecieron sus corazones, se sentían superiores a todos, se sentían que ellos tenían como el estándar moral para decir qué es bueno y qué es malo, y qué apartados estaban de Dios. Los que supuestamente debían estar más cerca de Dios eran los que estaban más lejos. Y tenían una actitud de siempre como que buscar la falta de alguien para señalársela y oprimirlo. En vez de ser personas que desataban cadenas, eran personas que imponían cargas. Y muchas de estas personas las encontramos hoy en día. A veces ni siquiera son personas extremadamente religiosas, sencillamente son personas que juzgan, que señalan, y a eso dedican su vida. Jesús nos enseña en los evangelios que antes de ver
la paja en el ojo del hermano, debemos primero mirar la viga que hay en nuestro ojo. Primero seamos libres en Jesús de lo que a nosotros nos agobia o nos ata, y ya después sí vayamos enteramente preparados por Jesús para levantar y restaurar al otro, no para señalarlo. Entre más conocemos de Dios, más conocemos de su amor, de misericordia, y nuestro corazón se hace sensible a la necesidad del otro, pero no para juzgarlo, sino para levantarlo. Siempre hagamos el bien para no mirar y no miremos a quién, sino sencillamente si el Señor nos manda una palabra, si nos manda la posibilidad de que nos da recursos y podemos compartirlos con otros, hagámoslo. El tercer personaje que tenemos es obviamente Jesucristo. Jesucristo, Él vino a salvar lo que se había perdido, a rescatar lo que se había perdido, a sanar al que estaba enfermo, y no solo el enfermo físico, sino también el enfermo del corazón, el enfermo espiritual. Jesús siempre se va a dejar encontrar para todo aquel que le busque. Es más, Jesús va por la oveja perdida. Ese rebaño de 100 deja a las 99 que están bien. No quiere decir que a las personas que ya la han aceptado, que ya caminan en justicia con Él no los deja de amar. Claro que los sigue amando, pero Él se va a alegrar cuando rescata a la perdida, porque así como esa persona que estaba perdida fue rescatada, está siendo rescatada en este momento, también nosotros alguna vez fuimos esa oveja perdida y también fuimos rescatados. Entonces, mis hermanos, siempre procuremos, mis amados, siempre procuremos estar cerca de Jesús. No dejemos que ningún tipo de esquemas nos alejen del Señor. No dejemos que ningún tipo de esquema nos haga perder la sensibilidad de la necesidad de las demás personas, sino que siempre, unidos con Jesús, podamos también ser instrumentos de Él para rescatar a más de una oveja perdida. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por recordarnos que debemos siempre estar cerca de ti, Señor. Gracias por recordarnos que antes de señalar o juzgar a alguien, más bien procuremos, Señor, tener misericordia, servirle conforme a talentos y recursos y dones que tú nos hayas dado, Señor. Ayúdanos siempre a caminar conforme a ti, en rectitud, en santidad, Señor, con corazones puros, Padre Santo, Señor. Sabemos, Señor amado, que necesitamos de ti, que somos débiles, pero también nos enseñas que tú te fortaleces en nuestras debilidades. Así que reconocemos que somos dependientes de ti, Jesucristo, y que te necesitamos. Bendito Padre amado, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente bella, mis amados, que Dios les bendiga. Y recuerden, debemos estar cerca de Jesucristo, porque Él ha puesto a su Santo Espíritu para que nos dirija, para que nos lleve a toda verdad y para que también, antes de señalar, seamos solícitos a servirle. Que Dios les bendiga.